Buenos días, señores y señoras diputadas de la Nación. Agradezco que me hayan convocado a esta comisión y la posibilidad de dar una explicación respecto al uso del dinero y al presupuesto 2026 del Ministerio de Seguridad Nacional. Hoy estoy acá frente al Congreso con el mismo compromiso que asumí el primer día de gestión, cuando el presidente Milei me confió una responsabilidad que ustedes saben que es una responsabilidad difícil, pero muy necesaria en el desarrollo de nuestro país: devolver el orden, hacer cumplir la ley y cuidar a los argentinos. Vengo hoy con esa misma convicción que me acompañó desde el primer minuto, una firme creencia de que la Argentina debía dejar de vivir entre el miedo y la resignación, que el Estado siempre tiene que estar del lado de los que respetan la ley, de la gente que trabaja, que la cumple, del que respeta las reglas, y que la seguridad es un derecho que el Estado debe garantizar en cada rincón del país. Lo digo con la fuerza de los hechos. En este tiempo demostramos que cuando hay decisión política, cuando se termina la tibieza y se impone el orden, los resultados llegan. Por eso nosotros no vinimos a administrar lo que había, lo que existía. Vinimos a cambiar de raíz una lógica que durante años dejó crecer el delito y debilitó la autoridad. Hoy, nuestro país, la Argentina, empieza a recuperar su seguridad, su respeto y su orgullo. Este no es un camino ni fácil ni cómodo. Es el camino de decisiones firmes, de poner orden a años de abandono, de complicidades y de silencios. El camino de recuperar la seguridad como un derecho de todos los argentinos y no de unos pocos. El que las hace las paga no es un lema de campaña. Fue, es y seguirá siendo un principio de gobierno. Marca el límite entre la impunidad y la ley, entre el delito y el ciudadano honesto. Es el corazón de una gestión que eligió el lado correcto, el de las víctimas, el de los trabajadores, el de las familias que salen a ganarse su vida y quieren hacerlo en paz. A lo largo de 2024 y 2025 reafirmamos un rumbo, el de la seguridad con autoridad, eficiencia operativa y respeto institucional. Sin seguridad no hay libertad, y nuestro lema es una Argentina cada día más libre. Por eso vinimos a devolverle al Estado el rol de proteger, garantizar y hacer cumplir la ley. Hoy podemos decir con orgullo que el cambio se consolidó, que el orden volvió, que el miedo se dio paso a la confianza, que nuestras ciudades y pueblos, el crimen organizado, las fronteras y los barrios están hoy en retroceso los delincuentes y cada día estamos mejor. No es una casualidad, es el resultado de una decisión política que no se negocia. El Estado en manos de la ley y la ley en defensa de la gente. Durante muchos años, la Argentina tuvo un Estado que gastaba sin planificar y que invertía sin medir resultados. Nosotros cambiamos esa lógica. Hoy cada peso tiene un destino claro y cada inversión se traduce en seguridad real para los ciudadanos. Rediseñamos toda la estructura presupuestaria del Ministerio, orientándolo a la planificación de los planes operativos que hoy están dando resultados enormemente importantes. El Plan Bandera en Rosario, el Plan Güemes en la frontera norte, el Plan Paraná en la hidrovía y el Plan Guazurarí en la frontera de Misiones con Brasil. Son los que garantizan la presencia del Estado en todo el territorio nacional y en las fronteras más calientes.
Ya no se trata de gastar, se trata de hacer rendir los recursos en función de resultados concretos y medibles para los ciudadanos. Llevamos adelante el plan de inversión más importante de la última década, que permitió elevar el equipamiento promedio por cada miembro de la Fuerza de Seguridad de $277 entre 2020 y 2023 a $590 por agente en esta gestión. Es decir, una enorme inversión en los miembros de la Fuerza de Seguridad y en su equipamiento. Este no es un dato menor, refleja una decisión política de fondo. Hace apenas unos años, el presupuesto que recibimos y que fue incrementado apenas alcanzaba para comprar chalecos antibalas. Hoy, con una administración eficiente y transparente, las fuerzas cuentan con equipamiento completo, moderno y operativo. A principio de esta gestión, incorporamos al Servicio Penitenciario Federal bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional, sumando 15.000 nuevos efectivos a los ya existentes de las 4 fuerzas federales. Este cambio fortaleció la estructura del sistema federal y significó un esfuerzo complementario en cada inversión, debido al abandono terrible en el que estaba el Servicio Penitenciario Federal. Para dar una idea, el armamento del Servicio Penitenciario Federal era de 1950. Armas de 1950. Las compras y contrataciones se realizan de forma planificada y centralizada para ganar escala, eficiencia, cobertura y generando importantes ahorros en la gestión. Fuimos los primeros, el primer ministerio que descubrió, sin hacerlo público en ese momento porque no sabíamos todavía que era parte de un sistema que no era solamente servicio, sino que tenía escondido algo atrás. Fuimos los primeros que bajamos a aquellos que arriba de los seguros ponían una gestora para tener de alguna manera un retorno. No sabemos si sí o no porque lo está investigando la justicia, pero fuimos los primeros que descubrimos y sacamos de cuajo ese privilegio que tenían algunos. Durante 2024 y 2025 logramos avances inéditos en modernización y equipamiento. 512 vehículos nuevos. Es el 70% de la flota que estaba fuera de servicio, la renovamos. Incorporamos camionetas urbanas y de alta montaña, furgones de intervención, ambulancias y minibuses. 171 motocicletas de distintas cilindradas, iniciando la renovación integral del parque. Recuperamos 20% de la flota y nos fijamos una meta para el 2026 que es el 50% de esta flota. 32 utilitarios off-road para operaciones especiales de la Prefectura Naval Argentina en médanos, playas y zonas nevadas del sur. 18.554 armas, entre pistolas 9 milímetros, escopetas 12.76, cambiando armamento que, como les dije, en algunos casos en el servicio penitenciario tenía 50 años de antigüedad y algunos eran de 1950. Las hemos querido vender y nos la compran los museos, para darles una idea de lo que era este tipo de armamento. Una inversión de casi 10 millones de dólares en repuestos, motores nuevos y mantenimiento integral para reacondicionar 60 embarcaciones de la Prefectura Naval Argentina, recuperando la seguridad en ríos y mares de nuestro país y lagos. En cuanto a la capacidad aérea, estábamos a cero. La Gendarmería no tenía un solo avión. Ya hemos recuperado 2 Pilatus de Gendarmería Nacional Argentina. Actualizamos 2 aviones caza de la Prefectura Naval Argentina. Incorporamos radarización de última generación
con alcance hasta la milla 200 para poder cuidar nuestra milla 200 no solo con los aviones que ya tenemos, sino con estos aviones caza de alta capacidad y modernizados a nuevo. Hemos recuperado helicópteros Airbus modelo 135 de la Policía Federal, 3 Koalas, una Augusta de la Gendarmería Nacional. Fíjense, estamos hablando de 4, estábamos a 0. Es mucho, pero es poco. Y además, unidades de la Prefectura Naval Argentina. Hemos quintuplicado, y para reemplazar un poco esta poca capacidad que tenemos con helicópteros, hemos quintuplicado la cantidad de drones. Tenemos 69 nuevos vehículos no tripulados, que hoy en zonas de frontera dan un alcance de 2.000 a 3.000 metros y 8 horas de autonomía de vuelo, lo que implica que tenemos un control de las fronteras mucho más allá de la vista de cada uno de los gendarmes, prefectos o policías que tenemos en frontera. En protección del personal hemos hecho un programa clarito, cuidar a los que nos cuidan. Adquirimos 23.075 chalecos antibala, protección RB2, que es una protección abajo de las camisas para custodias y personal diplomático, y RB3, lo que significó un 65% de la capacidad disponible. 3.000 equipos completos de protección para las fuerzas federales destinados a intervención en motines del Servicio Penitenciario Federal que no tenía nada, control del orden público y operaciones contra el narcotráfico. Adquirimos 11 millones de municiones de distinto calibre, reponiendo stock mínimo necesario y garantizando la continuidad de la instrucción de tiro, algo que estaba perdido. Los agentes del Servicio Penitenciario Federal debían comprarse sus propias municiones para practicar tiro. Hoy el Estado volvió a cumplir su rol. Finalmente, ejecutamos el mantenimiento integral de los escáneres de todos los aeropuertos del país, pasos fronterizos y puertos y edificios públicos que se encontraban sin un contrato de mantenimiento, muchos de ellos fuera de uso. Cada una de las acciones realizadas contra el crimen organizado, por más control en la frontera, más capacidad operativa en todo el territorio nacional. Donde antes había abandono, hoy hay equipamiento. Donde antes había excusas, hoy hay resultados. Con una inversión acumulada en 2 años de 96 millones de dólares, hemos recuperado el control del territorio y la seguridad volvió a ser una prioridad nacional. Agradecemos al Congreso las leyes que hoy nos dan certidumbre contra el crimen organizado. La ley antimafia, que ya se está aplicando, se aplicó en Mendoza, en Salta, en Rosario, se está aplicando en varios lugares del país. La de reiterancia, que pedimos a las provincias que adhieran porque es muy importante. El registro genético, que avanza enormemente para que cada preso, cada persona detenida, podamos tener su ADN. Y a esto lo hemos completado con el ADN en la zona del delito, en la escena del crimen, para poder después machear el ADN que se encuentra en un delito con el ADN que se saca de aquellas personas que están privadas de la libertad. Legítima defensa ya tiene dictamen, régimen penal juvenil ya tiene dictamen. Pedimos por favor si se puede poner en el temario, que son muy importantes, y si ustedes miran el régimen penal juvenil, hay un dictamen de mayoría que realmente intenta trabajar para que los menores no entren al delito. Y también está para dictaminar la ley antibarras, que para nosotros es muy importante. Fíjense lo que ha pasado en muchos partidos, Independiente contra un equipo chileno, la U, que fue un descontrol. Necesitamos esa ley antibarras.
Para nosotros, recuperar el territorio también es recuperar el control de la información. Y hoy la tecnología ha dejado de ser algo que miramos en los países desarrollados. Hoy es un pilar central de la seguridad nacional. Ante avances de nuevas amenazas, de ciberdelito y de ciberseguridad, que han sido tomadas muchas bases públicas y privadas, hoy estamos modernizando sistemas, reforzando nuestras redes y dotando a las fuerzas de herramientas tecnológicas que le permitan anticiparse, actuar y proteger con mayor decisión. Iniciamos la provisión de comunicaciones seguras para todos los despliegues de frontera, garantizando canales cifrados, conectividad en tiempo real entre unidades operativas y centros de comando, y todo el sistema P25 que se encontraba sin contrato vigente lo hemos actualizado. En paralelo, pusimos en marcha y en valor el Sistema Integral de Control de Fronteras, el SIP-TEBIF, que lo encontramos destruido, comenzando por los nodos de Aguas Blancas y Iguazú, y continuando en el 2026 en Salvador Massa y La Quiaca. Estos son los puntos estratégicos de control de nuestras fronteras. Incorporamos equipos antidrones de última generación. Ustedes saben que uno de los métodos hoy de entrega de droga o de intento de escape en las cárceles son los drones. Hoy tenemos equipos antidrones de última generación y un sistema fijo en el penal de Seiza, operado desde el 911 Federal y con dispositivos móviles desplegados por la Gendarmería y la Policía Federal Argentina. Estas herramientas son claves para detectar aeronaves no tripuladas que intenten continuar el delito o son utilizadas también para el tráfico de drogas. Al mismo tiempo avanzamos en la instalación de inhibidores de señal de celular en el penal de Seiza, una medida decisiva para cortar la comunicación entre reclusos de alta peligrosidad y organizaciones delictivas externas. Con esto rompimos la cadena de mando del delito desde las cárceles, uno de los problemas más graves que enfrentaba el sistema penitenciario federal. Hemos recibido presos de alta peligrosidad de Córdoba, de la provincia de Buenos Aires, de Chubut, de Rosario. Tenemos el 90% de los líderes de las organizaciones criminales en los penales federales, para garantizar que las cárceles no sean un negocio criminal y sigan adelante con el mismo negocio criminal que hacían desde afuera. Adjudicamos también y modernizamos nuestro sistema de infraestructura digital. Regularizamos licencias de Oracle, de Microsoft, todas con ARSAT. Esto representó una gran inversión, porque todas las fuerzas federales van hacia la investigación criminal cada vez más especializada y dejan a las policías provinciales el control de la seguridad ciudadana. Esto tuvo una inversión de $30 millones en los últimos 2 años y nos va a dar un total entre 2024 y 2025 de $126 millones. Todo esto marca un antes y un después. Pasamos de sistemas obsoletos y fragmentados a una infraestructura integrada, segura y federal. Hoy, la tecnología no es más un cuello de botella, es una herramienta para perseguir al crimen organizado, a los delincuentes de alta peligrosidad y controlar a las fronteras, las rutas y los lugares que son de injerencia de las fuerzas federales. Hoy, el resultado del Plan Bandera nos marca claramente esto. Hoy tenemos sistemas de control, comando y control instalados en cualquier parte del país, con ejercicios móviles y con imágenes a distancia. Esto implica
que lo que antes nosotros teníamos que controlar lo que antes teníamos que controlar in situ, ahora instalamos un centro de comando y control con comunicaciones en cualquier parte y vemos el modelo operativo que están llevando las fuerzas que están en terreno. Es decir, si estamos haciendo una operación en Aguas Blancas, hay un centro de comando y control que mira cómo se están desplegando los efectivos, cómo se está llevando adelante y puede dar instrucciones y órdenes claras a los miembros que están en terreno. Si hubo una demostración concreta de esto, es Rosario. Allí donde el narcotráfico había tomado barrios enteros y la violencia se había vuelto una parte del paisaje cotidiano, seguimos con la misma fuerza en todo el 2025. Con planificación y con coraje hemos dado vuelta a la idea de que no se le podía ganar al narcotráfico. En tan solo un año y toda la parte de este año hemos logrado una presencia enormemente importante. La reducción de homicidios alcanzó el 58,7% respecto al 2023 y en la zona de despliegue de las fuerzas federales al 67,8%. Y las fuerzas federales en Rosario están en los barrios donde la tasa de homicidios era más alto. Es decir, que nos fuimos a comprometer con los rosarinos para cambiar una sociedad, una ciudad tomada a una cantidad de vidas salvadas, familias que vuelven a dormir tranquilas y una ciudad que recuperó su ritmo comercial, su ritmo turístico y la vida cotidiana de todos los ciudadanos. Desplegamos un promedio de 1.191 efectivos, 213 móviles y más de 3.000 detenciones en estos 2 años, trabajando con la justicia federal y la justicia provincial y sobre todo el Ministerio Público de la Acusación, en conjunto con el gobierno de la provincia de Santa Fe. Y es bueno decirlo porque cuando se trabaja en equipo los resultados vienen. Un presupuesto de 20 millones de dólares, bastante bajo para pensar que con esto hemos tenido partidas de combustibles, viáticos, servicios básicos, salario del personal afectados al operativo. Con 20 millones año, más el presupuesto, por supuesto, de la provincia de Santa Fe, hemos logrado de una ciudad tomada a una ciudad donde la gente vive en convivencia y en paz. Por eso nuestra pregunta es, ¿cuánto vale la vida y la tranquilidad de cada rosarino? De una ciudad fantasma hoy a una ciudad activa. Incautamos más de 1.200 kilos de cocaína, 58.000 dosis fraccionadas para la venta y cada operativo significa romper las estructuras criminales que durante años operaron con impunidad en la ciudad de Rosario. El Plan Bandera no solo devolvió seguridad, devolvió la esperanza que es posible dar esta batalla. Demostró que cuando el Estado se organiza, el crimen retrocede. Y esto lo hicimos en conjunto, Estado provincial, Estado nacional. Muchísimas gracias a los de Rosario por este gran éxito logrado. Quiero darles ahora una cifra que para nosotros duele, pero también nos da una perspectiva y una esperanza. Hemos reducido los homicidios dolosos, que si bien son una estadística y son vidas, hemos salvado vidas. En el 2023 la tasa de homicidios dolosos era de 4,4. En el 2024 de 3,8. Y este año estamos bajando hasta este momento, falta todavía terminar el año, un 13,5 más. Es decir que vamos a bajar la tasa de 3,8 aún más. Y quiero darles un dato, porque hay muchos
muchos datos que circulan respecto a los homicidios de mujeres. Nosotros no tenemos exactamente, y lo vamos a tener a fin de año, cuáles son homicidios y cuáles femicidios, pero les quiero dar un dato. En el año 2024 hubo 313 mujeres asesinadas, sobre 1.600 personas asesinadas. En lo que va de una tasa del 1,3. En lo que va del año, el primer semestre, 126. Es decir, que podemos proyectando decir que este año vamos a bajar la tasa de muertes de mujeres del 1,3 al 1, la más baja de la historia argentina. Esto fue una planificación. Con planificación vimos que el 90% de los homicidios intencionales ocurren en el 10% de los municipios del país. Eso nos permitió tener una presencia inteligente, porque ahí donde están los homicidios, ahí trabajamos con más fuerza y en muchos lugares, casi todos, en comandos unificados con las provincias. Por eso es que va bajando la tasa de homicidios, porque vamos ahí donde el delito está más arraigado y más fuerte. Con esta convicción lanzamos el Plan Territorial de Reducción de Homicidios y Violencias Relacionadas, el Plan 90-10. 90% de homicidios en el 10% del territorio. Una política que no es genérica, una política que va ahí donde está el delito. Y vamos a enviar al Parlamento una ley contra la violencia de género, violencia relacionada e intrafamiliar, para ir mucho más a fondo contra la violencia que se desata en nuestro país, en las familias y contra las mujeres. Estamos retomando el control de las fronteras. Tan solo este fin de semana hubo muchísima gente que con doble documento no pudo cruzar la frontera, porque eso no vale. No vale votar con doble documento. Las fronteras están controladas. ¿Como queremos? No. Están mejor, mucho mejor. Hemos ordenado pasos fronterizos. Lo hemos impulsado mecanismos simples y transparentes y estamos pidiéndole al Congreso de la Nación que nos vote un proyecto para legalizar la actividad comercial y migratoria en fronteras. Lo estamos haciendo junto a la provincia de Salta, de Jujuy, las provincias fronterizas que necesitan ese ordenamiento para tener un monotributo simple, específico para las zonas de fronteras y poder tener una legalización de la tarea. Pero ahí hemos parado el 70% de las amenazas que teníamos en narcotráfico, en contrabando, en lavado de dinero, en trata de personas, en corrupción y en presencia de células terroristas. Histórico en el contrabando. Hemos cerrado La Salada, que parecía imposible, el lugar donde venía el 90% del contrabando de fronteras. La Salada no existe más. Las personas que trabajaban se han ido readecuando en otros lugares con mayor nivel de legalidad, y eso para nosotros es importante. Para darles una idea y un número, incautamos más de 2 millones de artículos del hogar, más de 121.000 autopartes, 1,5 millones de cigarrillos, 3.500.000 prendas de indumentarias, para darles algunos números de incautaciones en fronteras. Hemos realizado
y duplicado la cantidad de procedimientos sin incautación de drogas en frontera, con 65.000 kilos de sustancias incautadas, récord en la historia argentina. El Plan Guazurarí, en la frontera noreste, Misiones y zonas limítrofes, tenemos más de 49.272 kilos de droga incautada en una frontera que no la teníamos en cuenta, la frontera con Brasil, donde estaban instalados, había habido 7 sicariatos en el año 2023. A partir de ese dato comenzamos a entender que teníamos que ir a esa frontera y estamos con centro en Bernardo de Irigoyen, en la frontera con Brasil. Plan Güemes, Plan Guazurarí. Comenzamos ahora el Plan Paraná para el control de toda la hidrovía, con centro en la isla Cerrito, provincia del Chaco. Finalizamos la modernización de los pasos fronterizos de San Antonio en Misiones, La Quiaca en Jujuy, Clorinda en Formosa, con inversiones superiores a los 4.500 millones de pesos. Estas obras han modernizado los sistemas de control aduanero y migratorio, incorporando tecnología que acelera los procesos, sin perder rigurosidad. Reabrimos el paso internacional, correntinos lo saben, Yacyretá, cerrado por más de 4 años, una medida que reactivó la economía regional y mejoró la seguridad del flujo de personas y mercancías. También reabrimos el paso, preguntale a Gustavo Valdés si no pasa nadie. También reabrimos el paso internacional Bellavista, en Tierra del Fuego, el más austral del país, que estuvo cerrado más de 2 años. Y hoy vuelve a conectar a la Argentina con Chile, fortaleciendo la integración y la cooperación fronteriza. Tenemos y fortalecimos la mesa de coordinación operativa, donde trabajan en nuestras fronteras todas las fuerzas, con las fuerzas provinciales, los ministerios nacionales y los países vecinos. Tenemos acuerdo con todos los países vecinos. Habrán visto la rapidez con que han sido expulsados de los países los que cometen crímenes graves, como el caso del triple femicidio que tuvimos en La Matanza y Florencio Varela, específicamente. Eso nos permite traer y detener prófugos en cada lugar. Estamos en cada frontera y en cada puerto, como les dijimos. Estamos recuperando nuestra soberanía en las fronteras. Quiero pasar a otro punto que es fundamental. Ayudamos desde la seguridad a la seguridad productiva, que estaba amenazada. La producción, la exportación, la generación de empleo y todas las actividades que alimentan el crecimiento nacional. Y hoy podemos decir y permitir que las rutas no se bloqueen, que las fábricas no sean tomadas, que no haya extorsión o violencia que interrumpen la vida económica del país. Y tenemos seguridad productiva en las vías de comunicación, la logística, la energía, los transportes, las telecomunicaciones y las infraestructuras críticas. Los objetivos estratégicos de nuestro país están cuidados. Y este Comando Unificado de Seguridad Productiva nos ha permitido en el 2025 un despliegue territorial sin precedentes. A través del protocolo antibloqueo se realizaron 116 intervenciones en distintos sectores productivos, hidrocarburos, puertos, agro, transporte y supermercados, garantizando la continuidad, operatividad y seguridad jurídica de quienes trabajan. El operativo Cosecha Segura nos permitió 7.260 operativos de control en la zona del puerto de San Lorenzo,
y Timbúes, garantizando y recuperando 140 toneladas de granos que se robaban en las colas que se hacían en esos puertos. Hemos desplegado efectivos, hemos hecho 480 operativos y hemos reducido el 85% en los robos de carga en movimiento o detenida, una práctica conocida como el boquilleo. En el plan Estaciones Seguras, 3.693 procedimientos, 105.000 personas controladas y 6.715 aprehendidos, la mayoría con pedido de captura, prófugos de la justicia, encontrados en estaciones de trenes y metrobuses. Se decomisaron drogas, armas blancas, elementos peligrosos, garantizando un transporte público seguro para los que viajan en tren en nuestro país y sobre todo en el conurbano bonaerense y en la ciudad de Buenos Aires. Operativas rutas nacionales y autopistas. Desplegamos 8.150 efectivos, con 3.693 procedimientos y más de 105.000 personas controladas, reforzando la seguridad vial y previniendo delitos en corredores estratégicos. En control de movilización y orden público se garantizó el derecho a circular, con la participación de nuestros efectivos, la prevención y control de marchas, piquetes, manifestaciones, priorizando el equilibrio entre la libertad y el respeto por el derecho del resto de los ciudadanos que no podían en la Argentina transitar libremente. Se acabaron los piquetes. Todos estos trabajos los hicimos en coordinación con provincias y con sectores productivos. Menos bloqueos, menos robos, menos pérdidas, más producción, menos piquetes. Las cárceles eran un centro criminal. Todos los presos con teléfono, desde el mismo momento en el que comenzó y liberaron un montón de presos, uno de los cuales cometió el triple femicidio el otro día, liberado en la época de la pandemia, seguían libres y además con teléfonos adentro de las cárceles. Terminamos esa desidia y esa violencia. El Estado recuperó el control de las cárceles. En octubre del 2024 lanzamos el plan Ocio Cero. Todos los presos del Servicio Penitenciario Federal, sin hacer nada, cobraban un salario mínimo. Ahora solo cobra el que trabaja. Se terminó la desigualdad entre los presos y los ciudadanos. Y estamos trabajando la participación laboral obligatoria. Esto ayuda a la reinserción, a la disciplina y a la reinserción social. Hemos crecido, nos falta mucho, pero crecimos un 7%, pasando a 248 talleres. Hoy tenemos 3.695 internos del Servicio Penitenciario Federal trabajando. Nos falta una decisión que estamos tomando con la Ciudad de Buenos Aires, pero sería bueno que este Congreso cambie la llamada Ley Cafiero para permitir que los presos de la Ciudad de Buenos Aires los atienda la Ciudad de Buenos Aires como los atiende cada provincia. Les pedimos, y lo vamos a presentar, el cambio de la Ley Cafiero para que el Servicio Penitenciario Federal le dé a la Ciudad de Buenos Aires los 5.500 presos que paga el Estado Nacional cuando los tiene que pagar la Ciudad de Buenos Aires, como los paga Córdoba, como los paga Salta, como los paga cualquiera de las provincias de nuestro país, todas, menos la Ciudad de Buenos Aires. Eso es un cambio fundamental para realizar, para que la ciudad también se haga cargo de sus presos. Con esto que ahorramos, no pagando al que no trabajaba
estamos modernizando talleres, adquiriendo insumos y equipamiento para recuperar la autoridad del Estado en las cárceles. También recibimos la Agencia Federal de Emergencias. Hoy el Estado tiene una sola ventanilla para las emergencias y todas las provincias saben a dónde llamar y trabajamos en equipo, como estamos trabajando en este momento en varias provincias donde hemos tenido incendios e inundaciones. En materia de prevención, la AFE, la Agencia Federal de Emergencias, está implementando una tecnología como tienen varios de nuestros países vecinos. 5 millones. Ya está en prueba el alerta temprana, el Cell Broadcast Alert AR, que es una tecnología que permite que donde hay una inminencia de riesgo, inmediatamente se dé una alerta, aunque la persona tenga el celular apagado, se le dé una alerta a cada ciudadano, a cada ciudadana en su teléfono, por zona, para poder tomar las precauciones y salir a tiempo frente a una posibilidad de inundación, de cualquier tipo de desastre. La Argentina se va a modernizar como hace tiempo lo tiene Chile con los terremotos. También tenemos el CINAME, que me encantaría que lo vengan a conocer. Es el tablero más moderno que existe en visualización integral en tiempo real de los sucesos activos, sean incendios, sean inundaciones, sea cualquier tipo de catástrofe. En tiempo real tenemos una georreferenciación de dónde está el problema y cómo actuar preventivamente. Actúa primero la municipalidad, después la provincia y por último el Estado, pero siempre el Estado está presente, el Estado Nacional. Y hemos armado un tablero de vulnerabilidad de zonas, de acuerdo a las épocas, con un trabajo enorme del INDEC para tener estimaciones más precisas de riesgos. Hemos brindado apoyo logístico y hecho toda la transferencia del Sistema Nacional de Fuego al Ministerio de Seguridad Nacional. Un enorme trabajo con aviones, personal que hoy son parte del Ministerio de Seguridad Nacional. Hemos desplegado una enorme actividad en todos los casos. Hemos gestionado el suplemento único para la reconstrucción en Bahía Blanca, en el norte bonaerense, acreditando cerca de 100.000 millones de pesos a las personas que habían perdido todo. Por eso, señoras y señores diputados, hoy presentamos el presupuesto 2026, que consolida el camino del orden, la autoridad y la legalidad que emprendimos desde el primer día. Un presupuesto total de 7,8 billones de pesos, destinado a profundizar las políticas de mejora continua, eficiencia e innovación que están transformando la seguridad en la Argentina. Este presupuesto no es un punto de llegada, es un paso más en una tarea colectiva que reconoce el esfuerzo de todos los argentinos. En cada decisión responsable, en cada ahorro bien administrado, en cada acción que devuelva al Estado su sentido de servicio. Dentro de este marco, la inversión en bienes de uso refleja una planificación estratégica. El 29,5% se destinará a aviación, el 25,8% a tecnología, el 15,1% a automotores, fortaleciendo la capacidad operativa de las fuerzas federales y garantizando un sistema de seguridad moderno, ágil y eficiente. Sumamos a esto una inversión enorme en tecnología, algunas que son de carácter confidencial, que estamos llevando adelante con la DAJUDECO, que es la Dirección de Intervenciones Telefónicas manejadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En ese sentido, la lucha contra el narcotráfico tendrá un incremento del 84% en sus partidas. Ahí vamos. Y esperamos la colaboración de aquellas provincias que aún no tienen comandos unificados con las fuerzas federales, porque donde hay, el cambio se nota.
las muertes bajan y el crimen organizado pierde terreno. Estamos dispuestos a hacerlo con todas las provincias argentinas, con los brazos abiertos para hacer lo que hicimos en Santa Fe, en Córdoba, en Chubut y en tantas provincias, los comandos unificados de trabajo, como trabajamos con Mendoza y tantas provincias. Por eso, este presupuesto tiene como objetivo proteger la vida, cuidar el territorio, proteger la libertad y la propiedad de los argentinos, luchar contra el crimen organizado, no permitir hechos terroristas en nuestro país. Para eso hemos avanzado en la creación del Centro Nacional Antiterrorista y hemos modernizado de manera impresionante la tarea de la Policía Federal Argentina. Yo agradezco profundamente al presidente Javier Milei por su confianza y su liderazgo, a cada miembro de las fuerzas federales por su entrega diaria, al equipo del Ministerio de Seguridad. Tengo acá a la Secretaria de Seguridad Nacional, la magíster Alejandra Monteoliva, y el secretario de Coordinación, que hace que cada peso rinda con transparencia y efectividad, magíster Martín Siracusa, a todo el equipo que nos acompaña, a Fernando Soto, que ha recorrido los pasillos de esta Cámara para que nos voten las leyes. Muchísimas gracias por esas leyes. Esperamos poder tener más. Y los invitamos a acompañarnos en este presupuesto 2026. ¿Faltan recursos? Faltan recursos. Tenemos los que el país puede brindar. Tenemos además los presupuestos de cada policía, de cada provincia, que son los que se realiza en conjunto el esfuerzo nacional de policía. Hemos tenido más de 6 reuniones del Consejo de Seguridad Interior, reuniones donde nos hemos puesto de acuerdo en todos estos planes y donde todas las provincias argentinas colaboran para que la Argentina hoy sea un país más seguro, con una tasa de homicidios más baja, con una tasa de femicidios y muerte de mujeres más baja, con mayor aumento en la lucha contra el narcotráfico, fronteras más cuidadas y ciudades y pueblos más cuidados. Agradezco a todas las provincias argentinas este trabajo en equipo, agradezco a mi equipo, agradezco a los diputados por las leyes votadas y agradezco al presidente de la Nación por permitirnos llevar adelante este plan del que las hace las paga y terminar con la doctrina zafaronista que tan mal le hizo a nuestro país. Muchísimas gracias.